Lo que no se constituye sujeto, un poco esta cuestión que veníamos hablando, ¿no? En relación al eje simbólico, estos dos ceritos que ponías al lado de P igual a, no, un cero. Cuando el falo simbólico no está en función, o el falo no está en función, entonces tampoco se constituía algo así. Los corregimos sería el sujeto y el falo. Sí, Eso claro. Entonces, No sé si el sujeto, porque si lo vemos en el esquema I, que no sé en qué página estará esto, búsquenlo por favor. Pero en el esquema I, lo que tenemos es, en lo básico, es una línea así. Sí. Después tenemos acá el P sub 0. Eso quería decir. ¿Sí? Sí. Y lo que Lacan plantea es que este P sub 0 produce un efecto acá. Es decir, un efecto... Esto es rarísimo porque nunca he sabido si... ¿Dónde van exactamente las letras en el esquema ahí? ¿Lo encontraron o lo buscaron? No, acá sí, porque no sé a dónde corresponden las letras. Si es a la línea, si es a este punto... Sí, porque ven que M está aquí como medio flotando. Yo diría que es una línea que va de M ahí. Pero igual es algo raro, porque entonces, por ejemplo, A, ¿dónde estaría? En la intersección esa, por ejemplo. Pero está un poquito corrido de repente. Sí, por eso. Es algo medio... Sí. No, pero bueno, es como lo que más importa. Entonces acá tuviéramos el A' y el A, que es el eje A', el eje yo-tú o incluso yo imagen especular, yo. Sí. ¿Sí? Entonces tenemos esto y ¿se acuerdan que en el esquema R justamente teníamos esto también, que es A', pero ubicábamos acá un punto, ¿sí? ¿Cuál era ese punto? Ese. Era cuando ubicas el otro. Sí, el pena. 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 Y pena es como los significantes que entran en función en el campo del otro. Es el nombre del padre, en el campo del otro. ¿Qué es ese? ¿Esto no es una S? Claro, sí, esto es una S, pero esto nos dice cuál es esto nos permite nombrar el triángulo. O sea, este es el triángulo S. ¿Y vos te estás refiriendo que Es a este punto. Que este punto, justamente, es el que nos permite después hacer, a través de esto que funciona como espejo, nos permite ubicar acá el falo. ¿Sí? Sí. Es decir, como cuando ustedes están hablando en el teléfono y me escuchas, te escucho. ¿Sí? Que en realidad no tiene mucha más función que eso. Es una función de, digamos, establecer la comunicación. Pero en realidad es de obligar a la otra persona a responder. ¿Sí? Bueno, esto es lo que sucede acá. Que lo pueden ver, eso está en la página 533. Sí. No sé muy bien qué es esto, si es una I o si es un 1. En la versión en castellano está bastante claro que es un 1. Sí, así que lo pondré acá. En la versión de francés no tanto. Pareciera un I, una I. Claro, porque además pudiera ser un 1 en números romanos, que Puede ser una I o un 1 en número romano. Son la traducción como... No. Sí, la traducción como No es lo que me parece que es más importante, sino que creo que justamente lo que se pretende acá es, esto sería la metáfora paterna, ¿no? Es decir, el funcionamiento del nombre del padre. Sí.
Que bueno, después ustedes si quieren jugar en su casa pueden ver cómo esto subvierte completamente el complejo de Edipo de Freud. Porque en el complejo de Edipo de Freud el que desea más bien es el niño. Acá está el deseo de la madre. Sí. ¿Sí? Y etcétera. O sea, casi todo lo otro está raro, digamos. Acá casi que ni siquiera se trata del sujeto, sino que queda acá como medio tirado. Más bien se transforma, lo que se mantiene es el nombre del padre. Pero bueno, no es con eso en lo que me quiero meter ahorita, sino que más bien como el tener este P en A, ¿sí? Que es justamente el nombre del padre, ¿sí? Tener P en A es lo que nos va a permitir encontrar el falo. Acá, esto es medio cualquier cosa, o esto no es una multiplicación. Si fuera una multiplicación, acá tuviéramos nombre del padre sobre significado del sujeto. Sí. Y además que esto es una flecha. Tendría que haber igual. Sí, pero se los digo porque, no sé, a veces conviene jugar un poco con estas cositas, porque entonces lo interesante es que si entonces ahora tachamos el nombre del padre y el nombre del padre de ambos lados, o sea, como si estuviéramos dividiendo lo mismo por ambos lados, entonces aquí sí nos quedaría 1 sobre significado del sujeto y acá A sobre falo. Es decir, que de alguna manera u otra, 1, sí, el 1, incluso podríamos pensar metafísicamente lo que hace 1, dividido entre el significado del sujeto, te da lo mismo que si tuviéramos el A dividido entre el falo. Pero bueno, acá propone que el falo lo que es el significado inducido por la metáfora. ¿Sí? Es decir, cuando tú haces una metáfora hay una significación nueva. ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahorita o lo pensamos un poco? El falo ahí es el simbólico, yo estoy con el tema del falo imaginario y el falo simbólico. En el triángulo homólogo superior, digamos, es el falo imaginario. Había dicho, está la Sí. chiquita, creo que la M, y el falo, y ahí está el sujeto también. Sí. Y este que vos decís se da sobre el falo, dice el nombre del padre, es el falo. No sé. Si recuerdo bien, no especifica. Ah, Pero yo te diría que es el que estamos hablando de esto. Ah, Justamente sí. lo que se calcula es esto. ¿Sí? Bueno. Porque es justamente el sujeto preguntándole al otro quién soy yo. Y la respuesta viene con este significado inducido por la metáfora. Es decir, cuando se pregunta por el ser, hay una respuesta de el falo. Y por eso todo el tema de ser el falo o tener el falo, que sería ser el ser o tener el ser, o aquello que indique que tienes ser, digamos, mejor dicho. Voy un poquito con el texto desde la página 533. Comienza el apartado 4 por el lado de Schreber y dice: podemos ahora entrar en la subjetividad del delirio de Schreber, que ya empieza medio raro porque dice que lo que tiene la subjetividad es el delirio. ¿Sí? Sí, la subjetividad del delirio, no la subjetividad de De Schreber. Schreber, sino del delirio de Schreber. Es decir, se trata de La primera oración. lo que pudiéramos pensar el síntoma o el texto que está ahí escribiéndose, pero no de la persona. Del delirio, no la Sí. subjetividad de Schreber.
La significación del falo, hemos dicho, debe evocarse en lo imaginario del sujeto por la metáfora paterna. Lo ven acá, ¿verdad? Sí. Es lo que les estoy planteando que pasa. ¿Sí? Que esto es lo que tiene este efecto. ¿Sí? La significación del falo debe evocarse en lo imaginario del sujeto por la metáfora paterna. Esto tiene un sentido preciso en la economía del significante, del que solo podemos aquí recordar la formalización, bien conocida por quienes siguen nuestro seminario de este año sobre las formaciones del inconsciente, a saber, fórmula de la metáfora de la sustitución significante. Acá justamente es lo que se va a dar en términos de sustitución, ¿sí? Es decir, cuando un significante se sustituye por otro, pasa esto. Porque la otra opción sería no que se sustituya uno por el otro, sino que digamos que se continúe a manera de metonimia, ¿sí? Mientras que acá lo que está diciendo es que los significantes se sustituyen, o sea que antes estaba uno y viene otro en su lugar. Donde la S mayúscula son significantes, es decir, tenemos S y S', que las dos son significantes. La X, la significación desconocida. ¿Se acuerdan que antes habíamos tenido la pregunta de... ¿Cómo era la pregunta? ¿Por la existencia? Sí, por la existencia. Me parece que eso justamente es lo que está retomando, ¿sí? ¿Cuál es la pregunta? No es la pregunta articulada que soy ahí. Sí. Sí. 526. 526. De la parte que dice, sí, lo está afilando su madre. El tema Lambda, perdón. Sí, la pregunta por la existencia. Sí, acá está, tienes razón. ¿Qué soy ahí? Referente a su sexo y la contingencia en el ser. La pregunta esta que soy ahí es esta incógnita que aparece como X. Yo te diría que sí, me parece que sigue hablando de lo mismo, porque acá todavía estamos en la neurosis, o sea, me parece bastante claro eso, ¿sí? Después es que va a saltar la conversación, que lo va a hacer ahorita, pero es al final de la página. Donde la S mayúscula son significantes, X la significación desconocida, y el S, el significado inducido por la metáfora. Es la respuesta que se arma de esa pregunta. Claro. El S minúscula. Sí, bien. O sea, es la... Que se la arma en función de la metáfora, pero es como la respuesta que encuentra ahí. Claro, entonces, tuviéramos la pregunta, ¿qué soy ahí? Sí. En términos de sexo y en términos de ser. Es decir, en términos de diferentes de otros y lo mismo conmigo mismo, ¿sí? Y la respuesta viene a manera de sustitución significante. Sí. Es decir, se sustituye un vacío por otro vacío. Entonces, en la sustitución significante, la pregunta de ¿qué soy yo ahí? Se responde el falo. Y por eso ahí se, digamos, copulan el sexo y la muerte en el falo. La elisión de S', representada aquí por su tachadura, es la condición de éxito de la metáfora. Es decir, que esto se tiene que elidir o tachar. El deseo de la madre se va a tener que tachar o elidir para que podamos... para que pueda tener éxito la metáfora. Es decir, si yo... ¿Qué? ¿Qué pasaría si no se tacha? Es que si no se tacha no hay metáfora. ¿Y qué pasa si no hay metáfora? Lo que pasa es que, a ver, hay otra cosa que hay que decir. No sé si hay ciertas preguntas como esa que están habilitadas. Te lo explico. Porque si tenemos el nombre del padre, creo que el nombre del padre ya supone que el deseo de la madre se pueda tachar. ¿Sí? Incluso si tenemos... O sea, y no es como que... es decir, para mí todo trabaja como una misma máquina, como un mismo sistema. Es decir, si tienes nombre del padre, ya el nombre del padre va a tachar el deseo de la madre y se va a dar todo esto.
lo que pudiera pasar no es exactamente que el deseo de la madre no se tache, sino que el nombre del padre esté forcluido y haga que el deseo de la madre no se tache porque no hay un nombre del padre que venga ahí a tacharlo. ¿Sí? Me parece que así conviene pensarlo. No sé qué piensan ustedes. Sí, estaba pensando, ¿por qué no dice barradura o tachadura del deseo de la madre? No sé si está bien dicho así. Es la represión. O sea, estoy pensando si tiene que ver con la represión, la tachadura. Sí, para mí sí, porque... Y la pregunta que se me armaba como que, ¿qué pasaba en la perversión? A pesar que no es el tema, ¿no? Pero digo, ahí... Ojo, también me parece que sí es el tema. A mí me parece que son dos. O sea, para mí, les digo acá, amigos, rapidito, pero me parece que si el sujeto se ubica acá, estamos en perversión. ¿Si se ubica en el palo? Claro. Ah. O sea, en la neurosis está la perversión también. Claro. O sea, en todo este armado encuentras la perversión, que es este punto. El punto donde se ubica acá. Porque, por ejemplo, si se pudiera ubicar acá, no sería perverso. Bueno, acá es un poco complicado. Pero bueno, si pudiera acá y no sería perverso, ¿sí? ¿Y neurótico dónde se ubicaría? Para mí tendría que ver... Lo que pasa es que no sé si conviene pensarlo como el neurótico. ¿Sí? Sino la neurosis. Para mí la neurosis... No, la neurosis. Sí. Bien, porque entonces la no neurosis. claro, pero si es la neurosis no implica que sea una persona, sino un texto. Sí. Y me parece que justamente lo pudiéramos pensar, digamos, el texto de esta manera. Hay un lugar donde no, y después está el resto. ¿Sí? Y esto es bla, bla, bla. ¿Sí? Y esto sería el texto neurótico de ese texto. O sea, o lo neurótico de ese texto. Pero después habría otra partecita, que sería esta parte de acá, que sería la parte de la perversión. ¿Ahí hay una fijación al falo? Sí, lo pudiéramos decir así. Para mí se ubica en el lugar del falo, me parece que sería un poco mejor decirlo así. Y pensaba algo en relación, a ver si vos me puedes ordenar, al nombre del padre, ¿qué pasaba en la perversión? Porque uno ahí dice, bueno, no está forcluido, ¿no es cierto? Porque estamos hablando de, vamos a poner una estructura perversa, ¿no? Ahí no había, a este Bernenum sería o denegación del nombre del padre, ¿se puede decir? Yo eso lo trabajo como renegación. Renegación. ¿Qué quiere decir? Cuando uno tiene un hijo y dice ese hijo no es mío, eso es renegarlo. O también desmentir, sería la otra manera, que sería pensarlo, dijeron algo falso y yo ahora voy a decir la verdad. ¿Sí? Les pido que no... Está bien. Pero sí, para mí tiene, pero porque justamente en esto, está en este lugar. Ahí. Sí, lo entiendo, de hecho, no me acuerdo si esto... No hay un esquema que la cantone en relación a esto mismo, así como dice, pregunté en el esquema 2 para hablar de la neurosis, el esquema I para hablar de la psicosis, si tienes acá en algún esquema, Para la perversión. Entonces, lo que pasa es que para mí este es el esquema de la perversión. Para mí lo que pasa es que la perversión es un fantasma de la neurosis. Y hay que entenderlo así, o sea, donde hay una neurosis se arma un fantasma y ese fantasma es un fantasma perverso. Claro. Y por eso se piensa que los hay. Y los hay, entonces se piensa que los haya. Pero no sé si es que se trata de que haya una persona perversa o sino que más bien hay cierto texto donde hay un punto de perversión y que además una persona se puede ubicar ahí. Claro, Pero una persona también se puede ubicar en cualquier otro punto. Uh-huh. Y que incluso esa persona se pudiera no ubicar ahí. Pueden ser distintos momentos del análisis, cuestiones también. Para mí el análisis de la neurosis trabaja, o sea, es un trabajo sobre la perversión. ¿Sí? Pero yo hablo de la perversión como estructura, no como en relación al fantasma, sino cuando Freud trabaja el fetiche.
fetichismo y como paradigma de la perversión, sino como estructura. Sí, pero por ejemplo, ¿cuál es la diferencia entre una persona que para obtener el orgasmo tenga que utilizar siempre un mismo bolígrafo y una persona que solo salga con mujeres que tienen el pelo rubio? ¿Sí? Se trata de siempre estar yendo hacia un mismo lugar, que es ese lugar de absoluto donde funcionan las cosas. Es así como funcionan las cosas. Y eso podría ser una condición erótica. Si lo lees del lado neurótico, y si lo lees del lado perverso, es fetichismo. ¿Sí? Déjame ver porque creo que era acá. Y si es, podemos regresar un momento. ¿Lo tienes a mano? Sí, me pareció luego la vez pasada. El párrafo anterior al falocentrismo. Página 531. Bueno, es que creía que estaba por ahí. Anterior. Si es ahí, lo podemos... Cuando dice todo el problema de las perversiones. Claro. ¿Leo? Sí, sí. Consiste en concebir cómo el niño, en su relación con la madre, relación constituida en el análisis, no por su dependencia vital, sino por su dependencia de su amor, es decir, por el deseo de su deseo, se identifica con el objeto imaginario de ese deseo, en cuanto que la madre misma lo simboliza en el falo. Sí, claro. Todo lo que decías vos en relación a la identificación. Y la ubicación en el lugar del falo. Claro. Claro, entonces es acá que se ubica el perverso. El problema, bueno, no sé, yo les estaba comentando la otra vez eso. Porque miren cómo lo dice Lacan, ¿no? No dice todo el problema de las personas perversas. Dice todo el problema de las perversiones consiste en concebir cómo el niño, en su relación con la madre, relación constituida por el deseo de su deseo, ¿sí? Se identifica como el objeto imaginario de ese deseo, es decir, no del deseo, sino del deseo efectivamente, en cuanto que la madre misma lo simboliza en el falo, ¿sí? Es decir, acá tenemos objeto que es el objeto del deseo materno. Además, no sé si escucharon bien, pero ahí lo que se dice es que la madre misma lo simboliza en el falo, es decir, no es el padre. No. ¿Sí? Es decir, esto es algo que se hace en la madre. Pero bueno, a lo que iba, que este es el objeto del deseo materno, el falo. Entonces, en la perversión, lo que pasa es que además esto implica que la respuesta a ¿qué soy? Es soy el objeto del deseo materno. ¿Sí? Soy aquello que desea mi madre. Entonces, en el punto de perversión, más bien estudiará la persona ubicándose en el objeto del deseo materno. No poder como abandonar ese lugar sería, puede ser. Claro, porque es el lugar donde se coagula el soy, ¿sí? Bien. Porque es justamente entonces el yo soy esto, pero no a modo psicótico, que es que el modo psicótico sería yo soy esto, y no sé, para decirlo así, y esto soy, sino es yo soy esto porque otro quiso que yo fuera esto, ¿sí? O porque otro me quiere así, o porque así completo al otro, o porque esto es lo que se tiene que hacer para que todo vaya bien, para que el universo esté completo, para que Dios esté feliz, para que bla bla bla. Por eso todo el tema de la perversión y el mártir, ¿sí? La voluntad de Dios, ¿sí? Que Ahí no el llega perverso, ¿cómo? Ahí no llega a ver una identificación, eso está diciendo. ¿La habría como No, ahí sí. ¿Sí? No, Lacan propone, es decir, hacer la voluntad de Dios es hacer aquello que necesita la otra persona que se haga, el otro que se haga, no la otra persona, el otro con mayúscula que se haga. Es decir,
es tratar de completar al otro, pero tratar de completar al otro ya implica que el otro está fallido. ¿Sí? Sí. Que no es lo mismo que hace el psicótico, porque en el psicótico no se trata de que el otro esté incompleto y que lo vayamos a completar. Por ejemplo, en el delirio de Freber no se trata de que en verdad la humanidad incluso esté, digamos, sufriendo demasiado. Se trata de que él, con su grandeza, va a repoblar toda la tierra con Dios. Pero porque él está de alguna manera u otra como equivalente con Dios. Entonces, cuando dice el falocentrismo producido por esta dialéctica es todo lo que habremos de retener acá, es decir, en la neurosis el centro es el falo, es decir, todo gira alrededor del falo en la neurosis, porque justamente es lo que el nombre del Padre permite vislumbrar. Está, por supuesto, enteramente condicionada por la introducción del significante en el psiquismo del hombre, es decir, tiene que haber la introducción del significante, y es estrictamente imposible de deducir de ninguna armonía preestablecida de dicho psiquismo con la naturaleza a la que expresa, es decir, no se puede ver de la misma manera en aquellas ontologías donde habría una armonía entre el psiquismo y la naturaleza, es decir, yo veo, o sea, mis ojos verán adecuadamente en la medida que no tenga impedimentos, ¿sí? Bueno, voy a seguir un poco, regreso a la página 533. Esto se aplica así a la metáfora del nombre del Padre, o sea, a la metáfora que sustituye el lugar primeramente simbolizado por la operación de la ausencia de la madre por este nombre. ¿Sí? Es decir, esto, la edición con tachadura, es la operación de ausencia de la madre. ¿Qué sería la operación de ausencia? Cuando la madre no está, ¿qué pasa? Claro, porque si yo soy... Claro, pero es a partir del Fordá. El Fordá pensado como más y menos, ¿sí? Porque cuando mi madre no está, ¿quién soy? Pero la pregunta viene porque pienso que sé quién soy cuando mi madre está. Cuando mi madre está, yo soy el objeto de su deseo. Pero ¿qué pasa cuando mi madre no está? ¿Quién soy entonces? Pero eso implica ya que se puedan establecer dos tiempos. ¿Lo ven? O sea, cuando la madre está, cuando la madre no está. Tratemos de concebir ahora una circunstancia de la posición subjetiva en que al llamado, o sea, esto, vieron que ahora está haciendo un cambio, ¿sí? Hasta acá, él está diciendo, hasta acá le está hablando de la neurosis. Sí. Ahora dice, tratemos de concebir ahora una circunstancia de la posición subjetiva, ¿sí? Circunstancia de la posición subjetiva, es la estructura, ¿sí? O sea, la definición de estructura clínica, ¿sí? No estructura del lenguaje, sino neurosis, perversión, psicosis, etc. Él lo está definiendo como una circunstancia de la posición subjetiva, en que al llamado del nombre del Padre, ¿sí? Cuando se hace este llamado, ¿sí? Responda no la ausencia del Padre real, sino la carencia del significante mismo. Es decir, acá ahora tenemos esto, no me voy a detener demasiado porque lo hablamos la última vez. Sí. Yo les propondría, no está muy explícito acá, pero les propondría poner la carencia del significante mismo acá. Sí.
No es esta una concepción a la que nada nos prepare. La presencia del significante en el otro es en efecto una presencia cerrada al sujeto por lo general, puesto que por lo general es en estado de reprimido como persiste ahí. Es decir, el significante está en el otro, pero está en el otro de manera reprimida. Bien. Como persiste ahí, como desde ahí insiste para representarse en el significado, por su automatismo de repetición. Acá está hablando de la neurosis, ¿no? No, no lo dice. Yo te diría que sí, pero no lo dice. Claro. Extraigamos de varios textos de Freud un término que está en ellos lo bastante articulado como para hacerlos injustificables si este término no designa allí una función del inconsciente distinta de lo reprimido. Claro, porque antes estábamos diciendo que al momento de llamar al Padre, el nombre del Padre responde, ¿sí? El nombre del Padre que antes estaba reprimido, ¿sí? Yo les propongo pensar el nombre del Padre como el primer significante, o el primer significante que aparece, ¿sí? Que sería ese el nombre del Padre, que justamente viene a hacer una operación sobre la ausencia de la madre, ¿sí? Es decir, la madre no está, con esa ausencia hacemos una sustitución significante, pero no es la ausencia misma el significante, sino aquello por lo el significante se sustituye a la ausencia, ¿sí? Es decir, mi madre no está, eso es una ausencia. Pero ¿qué quiere decir que mi madre no esté? ¿Quién soy yo cuando mi madre no está? Esa es la respuesta que viene en tanto nombre del Padre. Sí. O que el nombre, a partir del nombre del Padre, es decir, a partir de los significados, podemos obtener esa respuesta, ya que esa respuesta en realidad sería más bien esto de acá, el significado inducido. Sí. ¿Sí? Sí. El nombre del Padre más bien es lo que nos permite hacer una operación sobre la ausencia. Bien. Extraigamos de varios textos, bla, bla, bla. Entonces, o está reprimido y al momento de llamarlo él responde, o digámoslo de mejor manera, si al momento de llamarlo responde es porque estaba reprimido, pero obviamente pudiera no responder. En el caso de, esto también es algo que no sé muy bien, pudiera o estar reprimido y simplemente no contestar, o estar rechazado. Me parece, no sé si conviene apresurarse y decir que porque no responde no está, porque obviamente todos hemos estado en la casa y toca la vecina fastidiosa de al lado a pedirle azúcar y no salimos, ¿sí? O sea, que alguien no responda no quiere decir que no esté. No sé si obviamente si una característica del nombre del Padre sería que cada vez que está responde. Claro. Pero me parece que por lo menos hay que hacerse la pregunta. Bien. Tengamos por demostrado lo que fue el corazón de mi seminario sobre la psicosis, a saber que este término se refiere a la implicación más necesaria de su pensamiento cuando se mide en el fenómeno de la psicosis. Es el término Bewertung. Se articula en este registro como la ausencia de esta Bejahung o juicio de atribución que Freud establece como precedente necesario a toda aplicación posible de Avernoinum, ¿sí? Es decir, para poder hacer la desmentida necesitamos primero la Bejahung, pero lo que está diciendo es que la Bejahung no está en la Bewertung, es decir, no está, el juicio de atribución no está en la forclusión, la preclusión. Sí. Pero la verdad sería como este tiempo necesario, mítico. De aceptación, sí, de juicio de atribución. Voy un poquito más adelante. A la vez que todo el artículo en que se destaca el Avernoinum como elemento de la experiencia analítica, demuestra en ella la confesión del significante mismo que ella anula. Es pues también sobre el significante sobre el que tiene efecto la Bejahung, es decir,
la Bellahum actúa sobre, el juicio de atribución actúa sobre el significante, la Bellahum primordial, y otros textos permitan reconocerlo, y concretamente la carta 52 de la correspondencia con Fliess, donde es aislado expresamente en cuanto término de una percepción original bajo el nombre del signo Seichen. Acá esto no es lo que nos interesa, ¿sí? Lo que nos interesa es lo que viene ahora. La Berbelhum será pues considerada por nosotros como preclusión del significante. En el punto donde, ya veremos cómo, es llamado el nombre del Padre, puedes responder en el otro un puro y simple agujero, que es la carencia del significante mismo, ¿sí? Bien. El cual, por la carencia del efecto metafórico, es decir, porque no se puede hacer esto, ¿sí? Carencia del efecto metafórico, provocará un agujero correspondiente en el lugar de la significación fálica. Es decir, ¿vieron? ¿Se acuerdan como esto, como el nombre del Padre, nos permitía obtener el falo? Sí. O saber qué es el falo, qué es lo que hacíamos acá, Sí. en la metáfora paterna. Cuando no está la metáfora paterna, cuando no está el significante del nombre, o sea, el nombre del Padre, eso tiene una consecuencia, que es esta. ¿Sí? Voy a quitar esto acá, confunde. Es decir, si era por tener el P en A, es decir, por tener el significante del Padre en el otro, que podíamos obtener el falo y deducir el sujeto, obviamente, si eso no pasa y no tenemos esta herramienta, no podemos deducir eso. Es decir, provoca un vacío en lo imaginario, un agujero en lo imaginario. Esa, digamos, que es la diferencia, ¿sí? O sea, acá tuviéramos neurosis y acá tuviéramos psicosis. Obviamente lo interesante es qué pasa cuando eso pasa, ¿sí? ¿Qué es un agujero imaginario? Ahorita va a dar algunos No ejemplos, aparece si esa recuerdo bien. respuesta, ¿no? No sé si por eso también. Pero además el problema es que no sé si se hace la pregunta. Ah, En verdad, a mí me parece en la psicosis que más bien la respuesta aparece. De hecho, aparece antes de que se hiciera la pregunta. ¿Sí? sí. Es decir, ya sabe quién es. Claro. De hecho, lo que pasa es que nunca se lo preguntó. Pero tiene la certeza de la respuesta de una pregunta. Claro, porque además Pregunta porque sabe. pasa todo el tiempo. Claro. No, y no pasa todo el tiempo. O sea, no sé, si no tienes la pregunta por cómo funcionan muchísimos de los aparaticos a nuestro alrededor, no lo aprendes. ¿Sí? Y no es que no pudieras aprenderlo, solo que nunca te hiciste la pregunta, asumes que funcionan y ya. Eso está un poco como por ejemplo no sé, la luz del baño no la aprecias hasta que se te daña, o sea, no te das cuenta de que la luz del baño funciona, digámoslo así, hasta el momento que se daña. Hasta el momento que se abandona tu pareja, no. Sí, también. No te das cuenta. O que te engañan. Claro, sí, eso parece como algo más dramático, Claro. mucho más dramático, y está bien igual, porque también pasa así. Yo me acordé de lo que contaba al principio de cuando le metieron los cuadernos, de Claro. que no sucede. Ah, sí, es buenísimo, porque además ahí lo podemos articular un poco, en el sentido de que ahí hay que ver si efectivamente hubo una pregunta por quién soy. Porque hay divorcios que no producen esa pregunta, hay muchos que sí. Es como uno de las cosas principales, digamos, por las cuales la gente va a terapia, porque bueno, se divorcian, y no es tanto el divorcio en sí, sino, ¿y ahora qué hago? O la pregunta que incluso se hace en terapia, que después de que hubo un cambio,
después de que me dejé de pelear con todas las personas que estaban a mi alrededor, ¿Qué hago? ¿y ahora qué hago? Que no peleo. Claro, y es algo que se tiene que construir, pero es algo que se tiene que construir justamente porque no se sabe, es algo que es un saber que ahí se desarrolla, digamos. Bueno, es la única forma en que nos es posible concebir aquello cuyo desenlace nos presenta Schreber como el de un daño que no está capacitado para develar, sino en parte, y en el que nos dice, con los nombres de Flesching y de Schreber, el término asesinato de almas desempeña un papel esencial. Acá lo que Lacan está proponiendo es que esta sería la teoría necesaria, no estoy muy seguro de eso, sería la única forma, pero sí es una forma de pensar, es decir, acá viene, digámoslo así, lo horrible. Un daño que no está capacitado para develar. Además que sería como indevelable. Ajá. ¿Sí? Cuando justamente el falo tiene que ver con el velo. ¿Sí? Ese es el problema con Lacan, que escribe todo tan bien, que como que en verdad hasta ahí pudiéramos como detenernos y bla bla bla, sobre que justamente sea algo indevelable, en oposición a el falo que sí se pudiera, o se pretendiera develar. Y que más bien se pretende develar, no creo que se pueda, pero se pretende develar. El problema es que cuando se devela el falo se encuentra que no hay nada ahí. Entonces es como si no se develara, porque entonces la misma ausencia también funciona como falo, como velo. Lo que pasa es que nosotros tenemos un problema en términos visuales, que es que no vemos agujeros, ¿sí? Que es lo que les estaba diciendo la otra vez. Si nosotros vemos un espejo, en el espejo es como si estuviera pintado una mancha negra. Es decir, si yo hago un hueco acá en la pared y le tomo una foto, no va a haber un hueco en la foto. ¿Me siguen? Sí. Porque se trata de una superficie bidimensional donde no se transfiere el hueco. A nosotros nos pasa, digamos, lo mismo, que nosotros no vemos el vacío, sino que vemos la representación del vacío. Y justamente lo que me parece que se presenta acá es el vacío, es decir, este agujero en lo imaginario, es decir, este agujero en lo que se puede ver, es justamente como si el psicótico estuviera viendo el agujero que en la neurosis no se puede ver, porque se vela todo el tiempo a través del falo. ¿Me siguen hasta acá? Pues Sí. estoy diciendo como cosas medio... Además, algo tan horrible como asesinato de almas, o sea, Sí. que es interesante porque no son personas, es asesinato de almas. Ajá. ¿No es un neologismo? Ahí le dice Almicidio. Almicidio. Sí, bueno, pero es un neologismo barato, o sea, es un neologismo que te inventa cualquiera, te lo hace una revista. O sea, puso alma y sidio junto, o sea. Bueno, es un neologismo al fin. Pero ojo con eso igual, porque con los neologismos pasa algo, que no necesariamente tiene que ser una palabra nueva. ¿Sí? El neologismo puede bien ser una palabra que tenga una significación exclusiva para esa persona. Es decir, es un neologismo no porque sea almicidio,
sino porque es un daño que no está capacitado para develar sino en parte. ¿Sí? O sea, es algo que él... Una palabra nueva. No, Marrano. marrano o asesinato de almas. Claro. ¿Sí? Porque lo interesante no es que sea almicidio, en el sentido de que esa palabra si la buscas en la RAE no va a existir. No, es interesante que sea un almicidio, o sea, es interesante que es un neologismo, porque es algo que no se puede develar sino en parte, o sea, es algo que más bien participa de lo oscuro y de lo implícito, y de lo personal. Porque más bien, si estamos ubicándonos del lado de la neurosis, esto estuviera compartido, porque incluso es el objeto del deseo materno. ¿Sí? O sea, esto que viene a este lugar, o sea, si nos pusiéramos a hacer, que estaría bueno capaz, hacer una comparación entre qué sería el agujero de lo imaginario y el falo, ¿sí? Que es que acá, por ejemplo, esto es algo que participa de toda una trama familiar, o sea, de todo un conjunto de que con otras personas, etc. Mientras que acá se trata de lo indevelable, de algo que sea completamente personal, de algo que no se pueda compartir con otros. Acá se trata de un agujero, mientras acá se trata como la representación del agujero. Me voy a saltar ese párrafo para no atosigar. En cuanto a nosotros, puesto que con Freud hemos escogido confiar en un texto que, con la salvedad de esas mutilaciones, sin duda lamentables, sigue siendo un documento cuyas garantías de credibilidad se igualan con las más elevadas. Es decir, no sé si ustedes todo el tiempo han escuchado que el caso no fue exactamente así. Que de hecho eso es todo un problema. El caso Schreber, de hecho todos los casos de Freud no fueron así. O sea, hay muchos documentos que evidencian que no era exactamente así lo que Freud decía. Pero bueno, lo que Lacan propone es que se trata de esto, de la forma más desarrollada del delirio con la que el libro se confunde, en la que nos aplicaremos a mostrar, o sea, lo que le interesa es mostrar una estructura que revelará ser semejante al proceso mismo de la psicosis. Es decir, el proceso psicótico tiene una estructura, y esa estructura es la que nos interesa estudiar, y es una estructura que vamos a estudiar a partir del caso de Schreber. Entonces, no importa si efectivamente fue así o no, sino que lo que nos interesa es ver cuál es el armado, la organización de ese texto, porque es una organización psicótica. ¿Tienen algunas preguntas antes de empezar el otro? Aunque el otro es cortico, pero capaz sería, no sé. No, pero si quieres una o dos, lo que piensas que... Pues por ahí lo vayamos a ver. Lo vemos antes, entonces. la única diferencia. En relación al eje imaginario, que en el esquema que hace Lacan, acá está escrito, que es el esquema ahí, no hace un dibujo distorsionado del eje imaginario, solo del eje simbólico, hasta ahí, por lo que veo. No veo mal. Veo el eje así. Y yo... ¿A qué está llamando el eje simbólico y por qué está distorsionado? Bueno, porque siempre en relación al esquema Z, como apoyatura al esquema Rho. Okay. Y bueno. Pero eso lo que quiero decir, que acá sigue estando el esquema Rho. ¿Sí? Pues está acá. ¿Qué es lo que hay ahí?
Ah, sí, Sí. esquema Z. Ahí está. Sí. De eso estamos hablando, ¿no? ¿O de qué esquema estás hablando? Sí, de eso, que en el esquema ahí, en el dibujo, no está bien eso, sí, sí, pero el A' está como igual al Z. Sí, en la neurosis también. Si me puede completar, porque la relación A' en la psicosis, o sea, el estadio del espejo, bueno, hay algo ahí que no se constituye. La cuestión del semejante tampoco no es como una, en relación a la imagen, hay algo ahí que no aparece unificado. O sea, hay fallas en la estructuración del imaginario también. Digo bien. Entonces digo, me confunde un poco, o por lo menos no sé si me confunde, pero me hace preguntar por qué no aparece en el esquema una distorsión en el A'. Y sí, está bien, porque está tomando la cuestión de la estructuración del significante, ¿no? Está hablando de la cuestión del hombre el padre y todo eso. Pero no hace ninguna chatura, algo así en el esquema. Hay un... Lo que digo, Sí. por ahí no sé formular, no sé si... Lo que pasa es que, bueno, primero no sé si hay una... Si el problema es justamente el A'. O para mí el problema tiene que ver más bien con este, en el eje simbólico. En el otro eje. ¿Sí? Pero lo interesante, ahora que lo dices, yo no lo había pensado, pero me parece que está bien. No sé si se acuerdan que el esquema ahí en realidad tiene unas líneas que van así. Sí. Sí. ¿Sí? Y es como si fuera, a ver si lo digo bien, creo que es... Hay uno que es hipérbola y otro que es parábola y no sé cuál es. ¿Dice acá? Sí, creo que sí. Pero tampoco es algo que importe así demasiado. Así que si no lo encuentro no me importa. Bueno, está bien. Ah, hipérbola, sí. Porque el problema es que esto es supuestamente una hipérbola. Una hipérbola en realidad no es así. Porque acá tenemos, digamos, esto. ¿Sí? ¿Ven que esta es la forma que tiene el esquema ahí? Mientras que en realidad lo que sería una hipérbola es más así. Se ve la diferencia, ¿no? Es decir, acá en realidad no es una hipérbola distorsionada. ¿A dónde? En el esquema ahí. Ah, en el y esquema acá. ahí. ¿Sí? Ajá. Es una hipérbola distorsionada. Es decir, porque esto sería la hipérbola. Pero más bien acá es como si esto lo hubiera empezado a meter hacia acá y esto hacia acá. Pero esto no es una hipérbola. No es una hipérbola porque no está en ese cruce de líneas. ¿No? Porque nunca se van a tocar, ¿sí? No, pero acá tampoco nunca se van a tocar. Tampoco. Lo que varía es ¿Qué es la diferencia? un punto de cruce Sí, de la línea, ponele. digamos. Y No, en y otra que- habría también, pero en otro lugar. Acá, por ejemplo, podemos también Hay dos. establecer Claro. una simetría, ¿sí? Una Claro. simetría. Acá Y no. ahí no, claro. Claro. Hay dos puntos también, pero hay dos. Sí. Entonces, Son líneas. con lo que dices pudiera ser así, en realidad sí está distorsionado el imaginario acá. Solo que, o sea, si fuera una hipérbola, si no estuviera, digámoslo así, si el eje imaginario no estuviera distorsionado, tuviéramos una hipérbola. Pero como sí está distorsionado, lo tenemos así. ¿A dónde lo tenemos así? Acá en el dibujo del esquema ahí. Porque también El está esquema ahí está, distorsionado. es así. Entonces, más bien eso se debe a que esto, a que hay una distorsión en el dibujo. O sea, el dibujo está distorsionado porque no es una hipérbola.
Digo, no es que el dibujo está mal, sino que el dibujo representa una distorsión. ¿Sí? Ah, puede ser eso, entonces que yo no llego a... O sea que en el eje A' también hay una distorsión. Si se quisiera ver así, no sé, estoy como un poco siguiendo un poco el desarrollo de Marta. Si lo quisiéramos pensar así, ¿sí? Como que en el eje imaginario hay una distorsión, igual nos vendría bien, porque tiene que haber una distorsión para que sea el esquema ahí. Si no hubiera una distorsión en el eje imaginario, tuviéramos una hipérbola, pero no la tenemos. ¿Sí? La hipérbola sería el cruce de esas dos líneas. No, la hipérbola es lo verde. ¿Y por qué decir que ahí no está? Porque ahí está en el dibujo de I. La hipérbola, ¿no es esa que vos pones de verde? No, porque el problema es que tiene que tener una forma específica. Ah, O sea, tiene que ser como la otra. tiene que ser como esta. Obviamente hay infinitas. Pero Sí. como encontradas, Sí, por decirlo sí, así. sí. La característica de las hipérbolas es que siempre son simétricas. Hay muchas, esa es una de ellas, sí. Bueno, eso no importa. En realidad es como si tuvieran un cono. Como si tuvieran un cono, ¿sí? Bueno, dos conos en realidad, como uno encima del otro, y después que ustedes cortaran una parte. ¿Sí? Por eso queda así. ¿Sí? O sea, como si yo sacara una parte y esa parte que saco va a ser así y así. Eso sí sería una hipérbola. Sí, Eso está es diciendo. simétrico Ah, también. ¿Sí? Es lo mismo, Ah. pero lo hizo así, lo hizo para abajo. O sea, saliendo de hipérbola podemos ver la deformación de la y a prima o a prima y a. Sabiendo las características. Y un poco, porque Sí. si no, yo mirándolo así, desconociendo esa información, leo como que es como si eso quedase intacto. Es decir, en Sí. esa estructura, el A' quedaría igual. Es la lectura que tengo, igual yo. Sí, Porque son cosas interesantes para pensar porque hay un montón de cosas que me parece está bien. no sé si el eje imaginario, es decir, el eje imaginario tiene, no sería exactamente una deformación. Lo que pasa es que esto, digamos que es el eje imaginario del esquema Z, pero al hacerlo así, ¿sí? Al escribir las cosas encima, es decir, acá este lado termina siendo el lado simbólico y este el imaginario en el esquema R. Entonces pudiéramos pensar que pasa lo mismo acá, ¿sí? Simbólico e imaginario, que incluso por eso está el P sub 0 acá y el palo acá, ¿sí? Claro. Bueno, de todos modos, esas letras patrimoniales porque decía que estaban como para. Porque en realidad aparecen otras letras, que es la M chiquita, la M grande. Sí, existen ¿no? más. Era como para. Pero el problema es que, o sea, en el esquema R también hay más. Es decir, les diría que son las maneras que eso se está jugando ahí. Claro. No, sigamos un poco. Sí, sí. Bueno, ¿alguna otra pregunta o comentario que podamos? No. ¿Vos De habías mi leído parte, algo no. para mí? O... Sí, no. Ah, Nada. ¿Lo quieres decir? No. Bueno, está bien. Dice en cuanto a la intervención que juega el eje imaginario, pero está más adelante. ¿y cuál es la letra? ¿Dónde lo tienes? Acá dice que lo leyó ahí en... Vamos ¿En qué a parte? ver, lo leemos de una vez. Porque no, no sirve. Sí, sí. ¿En qué página estás? En la 552. Ah, mucho más atrás. Ah, ya se fue más adelante. Leámoslo igual. Estás en el post-scriptum. Sí, está bien. Dale. No, podemos leer solo Ah. en cuanto a la intervención que el papel juega. Dale, Edwin, no te vas El eje No te vas a imaginario. decir. Pero nosotros estoy dispuesto a los comparto.
¿Dónde dice? ¿Es la falta del nombre del Padre? Sí, es la falta del nombre del Padre, es el lugar que por el agujero que abre en el significado, es decir, esto otra vez lo que estábamos diciendo. Sí. Que además, lo voy a interrumpir un momentico, no sé si se han dado cuenta que estamos hablando en términos de significante, significado, etc. No precisamente de realidad y delirio y alucinación y etcétera, que son los términos con los que normalmente se maneja la psicosis. Sí. Fase prodrómica, fase recurrente, etc. Sino que más bien lo que Lacan está proponiendo es que se trate de la manera que el significante juega con el significado en una estructura. Mientras que acá el significante puede establecer un significado oscuro, que sería la razón del ser, la existencia, etc. Acá no se puede. Es decir, no están los recursos significantes para poder dar cuenta de un significado rarísimo, loco, oscuro, de la existencia, o sea, ¿sí? Es la falta del nombre del Padre en ese lugar la que, por el agujero que abre en el significado, inicia la cascada de los retoques de significante, de donde procede el desastre creciente de lo imaginario, hasta que se alcance que el nivel que significante y significado se estabilizan en la metáfora delirante. Ahí ya está hablando de psicosis puntualmente. Sí. Entonces, es decir, lo imaginario, lo que pasa es que hay una manera de ver la psicosis que sería un proceso, ¿sí? Que es un proceso que se desencadena cuando justamente se hace la llamada al nombre del Padre. O, aquí incluso lo dice, bueno, lo leemos, está acá. Pero ¿cómo puede el nombre del Padre ser llamado por el sujeto al único lugar de donde ha podido advenirle y donde nunca ha estado? Es decir, ¿cómo puedes llamar a alguien que nunca ha estado en ese lugar? O sea, ¿cuál lugar sería el lugar que nunca se ha ocupado? O sea, que un lugar que no ha tenido ese lugar, ¿sí? ¿Cómo puede el nombre del Padre ser llamado por el sujeto al único lugar de donde ha podido advenirle? Es decir, el único lugar que tiene el nombre del Padre no lo ocupó el nombre del Padre. Entonces, ¿cómo puede el sujeto llamarlo ahí? Por ninguna otra cosa, es decir, lo único que puede llamar ahí es un Padre real. No en absoluto necesariamente por el Padre del sujeto, por un Padre, que es como lo va a llamar. Entonces, lo que provoca esto, yo les diría lo que provoca la psicosis, porque si pensamos en la psicosis como un proceso, el iniciador del proceso. Cuando ven tipo las comiquitas, los dibujos animados de Bugs Bunny, cosas así, no sé si han visto que muchas veces tienen como una de estas máquinas que haces algo chiquitico, o sea, no sé, pones un dominó y después se caen todos los otros dominó y después hay como un globo que sube y le da una palanca que hace que una bolita baje y esa bolita hace así y toca otra cosa. Sí, me parece que así más o menos conviene pensar la psicosis y que el primer momento, lo primero que se hace es la presencia del un padre, ¿sí? Es decir, vamos a leer un poco más. Aún así es preciso que ese un padre venga a ese lugar a donde el sujeto no ha podido llamarlo antes. Basta para ello que ese un padre se sitúe así en posición tercera en alguna relación que tenga por base a la pareja imaginaria A', es decir, yo objeto o ideal realidad, interesando al sujeto en el campo de agresión erotizado que induce. Es decir, acá digamos que el momento cero, ¿sí?, de la psicosis sería el un padre. Que es decir, la posibilidad de que alguien se ubique acá, se ubique en el lugar de la legislación, digamos, o en un lugar tercero respecto de la pareja imaginaria A'. Como una terceridad de ese A'. El problema es que es complicadísimo porque es una terceridad en un lugar donde el lugar de la terceridad está vacío. ¿Sí? Claro. O sea, no hay algo que pueda venir a este lugar Claro. en el nombre del Padre. Claro.
Lo que pasa es que, no, o sea, la solución que yo le he dado, bueno, porque justo después dice, búsquese en el comienzo de la psicosis esta coyuntura dramática. Ya se presente para la mujer que acaba de dar a luz en la figura del esposo, para la penitente que confiesa su falta en la persona de su confesor, para la muchacha enamorada del encuentro, en el encuentro del padre del muchacho. Se la encontrará siempre y se la encontrará más fácilmente si se guía por las situaciones en el sentido novelesco del término. Entiéndase aquí de pasada que esas situaciones son para el novelista su recurso verdadero, a saber, el que hace brotar la psicología profunda, al que ninguna mira psicológica pudiera darle acceso. Es decir, en el lugar donde pudiera haber, digamos, una terceridad, ahí entra lo que se llama el un padre, que pudiera ser el esposo, el confesor. ¿Es Sí. alguien que va a ese lugar? Sí. Para ir ahora al principio de la preclusión del nombre del Padre, hay que admitir que el nombre del Padre redobla en el lugar del otro el significante mismo del ternario simbólico, en cuanto que constituye la ley del significante. Que eso justamente es lo que no pasa ahí, no pasa en la psicosis, que hay un redoblamiento. En el lugar del otro, redobla, o sea, un redoblamiento del significante en el lugar del otro. O sea, acá no viene un significante. Un padre no es un significante. ¿Qué? ¿Sí? Supuestamente una persona, te diría yo, pero... ¿Una persona? Alguien que va a ese lugar pareciera ser como... A mí me parece más apropiado decir una voluntad. O ni siquiera sería una persona. El problema es que si lo ven acá, es alguien que está en un lugar muy preciso, que es, por ejemplo, la mujer que acaba de dar a luz en la figura de su esposo. Es decir, está la mujer y el bebé, y está un tercero que sería el esposo. La penitente lo tiene en la persona del confesor. La muchacha enamorada en el encuentro del padre del muchacho. Es decir, con alguien que pudiera juzgar o separar o hacer una desconexión amorosa, digamos, una desconexión erótica, ¿sí? Algo que pudiera ahí dividir este A' que está acá erotizado. Es el que va. Claro. Pero entonces lo que propone es que en el nombre del Padre redobla en el lugar del otro el significante mismo del ternario simbólico, en cuanto que constituye la ley del significante. Es decir, a donde eso vendría, es decir, a donde vendría la ley del significante, más bien aquí se ubica una persona. Que una persona jamás puede ser, bueno, no tiene la misma materialidad que el significante. Alguien que vino a operar en ese punto de, que vos decías, como a dividir esta Sí, relación. claro. ¿No? Y eso no sería como una construcción delirante, una metáfora delirante, algo que viene a funcionar en ese vacío. No, para mí lo que Lacan propone es que está bien, el T0 es un padre y después el T, no sé, último, ¿sí? De final, sería la estabilización, acá lo dice, la estabilización sería la metáfora delirante, que es donde el significante y el significante y significado se estabilizan. Eso lo dice acá. En el primer párrafo al final. Ah, Arriba, nivel se estabiliza la metáfora paterna. Entonces, más bien es un proceso que va desde la aparición del un padre hasta la estabilización del significante y el significado en la metáfora paterna.
Y eso algo, no sé qué vos acá, ¿quién decía el padre final? ¿Padre final? Dijiste, yo escuché más. Tiempo final. Ah, Capaz dije padre final. Quise decir tiempo final. Bueno, pues, Em, tiempo final. Pero lo interesante acá es que es alguien que no participa directamente de la dupla amorosa o erótica, en realidad sería mejor. No participa de la dupla erótica y se establece como un punto tercero que pudiera hacer que eso no vaya. ¿Está bien? Es que en realidad es un poco raro leer, no sé si, como todo está tan entramado, es raro leerlo, leer a Lacan, quiero decir, así linealmente, o sea, es una práctica que se puede hacer. Sin embargo, también pudimos haber hecho este tipo de cosas, que me parece bastante rica también, Sí. donde lo abordamos por tema, y si se aborda por tema, obviamente se continúa eso que estábamos diciendo con esto que está ahorita, porque vieron cómo responde a un montón de las preguntas que teníamos. Es decir, son maneras diferentes de leerlo. Yo de hecho soy más de esa que de leer así más seguido, lineal. ¿Cómo vamos? ¿Están muy cansados o tienen alguna pregunta? Bueno, voy a saltarme al 5, que es donde justamente tenemos el... Bueno, Sería la página 539. Tratemos ahora de referir la posición del sujeto tal como se constituye aquí en el orden simbólico sobre el ternario que lo ubica en nuestro esquema R. Es decir, ¿se acuerdan que aquí teníamos el esquema R? Donde aquí había un ternario, o sea, aquí había un 3, que aquí no estaba apareciendo, que aquí justamente está ausente. Entonces, bueno, vamos a ver qué pasa. O sea, lo que acá está diciendo, teníamos el esquema R, vamos a ver qué pasa si eso está ausente. Tendríamos el esquema ahí. Nos parece, por cierto, entonces, que si lo creado I asume en él el lugar P, que se ha quedado vacante de la ley, el lugar del creador se designa ahí por ese dejar plantado, fundamental en el que aparece desnudarse por la preclusión del padre, la ausencia que ha permitido construirse a la primordial simbolización M de la madre. Es decir, a esto tenemos que acordarnos del esquema I. Pero no está hablando precisamente del esquema I, sino que está hablando del esquema R. ¿Y cuál es la transformación que se hace? ¿Dónde está esto? Bien. Entonces, acá lo que está diciendo es que lo creado, que es el I, asume en él el lugar de P. Es decir, I viene acá, en lugar de P. ¿sí? Que ha quedado vacante de la ley. Ah, porque ahí cuando dice, no, pero bueno. Y como lugar del hijo. Sí, claro. Sí. Va al lugar sí, ¿Qué ibas a va ese decir? lugar más. La ley era esa terceridad de la que hablábamos antes. Es que, claro, es lo que se pudiera establecer ahí. Porque la ley, por ejemplo, me parece que conviene pensarla como una terceridad en el sentido de que si nosotros tenemos una disputa, vamos a la ley porque pensamos que es objetiva para que pueda establecer. Exacto. Entonces, si lo creado I asume en el lugar de P, que ha quedado vacante de la ley, es decir, acuérdense que aquí lo interesante es que teníamos Sí. P en A, Sí. y por eso teníamos el nombre del padre, que es lo que nos permitía establecer el plano. Aparte de la ley que tenemos P sub 0. Claro, Y ahí va la I. en el lugar del creador se designa allí por ese dejar plantado, fundamental, en el que parece desnudarse, por la preclusión del padre, la ausencia que ha permitido construirse a la primordial simbolización M de la madre. Es decir,
Aún así, si aquí se pudiera haber hecho una primordial simbolización, no logra establecerse propiamente dicha como una simbolización porque no hay nada que pueda simbolizar. ¿Sí? Aún así nosotros logremos establecer qué es la ausencia en la psicosis, eso no se va a poder sostener. Porque justamente no hay algo acá que es lo que permite, o lo que está acá es la persona misma, que es la que no permite, o que permite más bien que se vea justamente el deseo de la madre. Es decir, que el deseo de la madre no quede tachado, sino que justamente se devele. ¿Sí? De uno al otro, una línea que culminaría en las criaturas de la palabra. ¿Dónde está esto? Porque no sé si están viendo, entonces, no sé si lo están siguiendo acá en el esquema ahí, donde justamente esta M la tenemos acá. Y acá tenemos I. ¿Sí? Es decir, donde aquí teníamos P en A, ¿sí? En el esquema R nosotros acá tenemos P en A. Sí. Acá tenemos I en A. Tenemos I. Y era. ¿Sí? Entonces, lo que pasa es que cuando se busca qué quiere mi madre o cuál soy el objeto, o sea, yo soy el objeto del deseo de mi madre, pero cuál es el deseo de mi madre, no se logra establecer algo ahí porque justamente no se ha podido dar la simbolización. Sí. Entonces, Dice objeto primordial. sí. Sí. De un lado al otro, una línea que culminaría en las criaturas de la palabra, lo tienen acá. ¿Qué significan las criaturas de la palabra? Lo que pasa es que eso en el caso de Schreber es, digamos, la construcción que se hace de que hay justamente unas criaturas de palabra. Pero Es decir, puntualmente en el caso Schreber que dice criaturas. sí, yo les propongo que en realidad este sería el esquema R, perdón, el esquema I, y el esquema I sirve para toda psicosis, a condición de borrarle estas cositas que estamos diciendo ok, ahora, son puntualmente del caso Schreber. Ok. Pero en realidad son las que nos permiten ver la estructura de cómo se va dando esto, porque aquí lo que nos dice es que tiene esta direccionalidad, ¿sí? Que va desde acá hacia acá. Entonces nos dice que justamente porque se dejó caer por el creador, es decir, que no hay un creador ahí en ese lugar, ¿sí? Dejado caer por el creador, es porque el creador no es fiable, digamos, no es garante. Hay unas criaturas de la palabra ocupando el lugar del niño negado a las esperanzas del sujeto. Se concebirá así como rodeando el agujero excavado en el campo del significante por la preclusión del nombre del Padre. ¿Sí? Es decir, lo que hacen los dichos en la psicosis es rodear el agujero excavado en el campo del significante, que sería el del nombre del Padre. Alrededor de ese agujero, donde el soporte de la cadena significante falta al sujeto, ven que acá está diciendo que el soporte de la cadena significante falta al sujeto. ¿Qué estás buscando? ¿Estás bien? No, me perdí. Bien, está en el 539. Ah, me fui a mirar el esquema y me perdí. Entonces, estamos hablando de que hay un agujero excavado en el campo del significante porque justamente el nombre del Padre está precluido. Sí. Entonces, alrededor de ese agujero donde el soporte de la cadena significante falta al sujeto, es decir, que el nombre del Padre es el soporte de la cadena significante. Entonces la cadena significante no está soportada. ¿Sí? Sí. Y que no necesita, como se ve, ser inefable para ser pánico.
Es decir, porque normalmente se piensa el pánico como aquello sobre lo que no se puede decir. Acá lo que Lacan está diciendo es que no tiene por qué no poder decirse algo. O sea, puede causar pánico aún pudiendo decirse. Es donde se ha desarrollado toda la lucha en que el sujeto se ha reconstruido. Que a mí me parece que aquí es donde entra la metáfora delirante, ¿sí? Es decir, a partir de un padre, Claro. que aquí pudiéramos pensarlo como el dejar caer por el creador, se necesita hacer todo un rodeo, porque sería más fácil, es un rodeo porque sería más fácil si estuviera el nombre del padre, ¿sí? Pero como no está el nombre del padre, entonces hay que hacer un rodeo para reconstruir el sujeto. O sea, acá el sujeto no es algo que se descubre, digamos, como pudiera ser, o se encuentra, o se deduce, sino que es algo que se reconstruye. Se reconstruye con la metáfora delirante. Ajá. Esa lucha... En los casos, porque podría no haber una metáfora delirante. Sí, tienes razón. Porque estamos pensando en una psicosis en la que arma la metáfora delirante. Sí. Yo creo que al no estar, digamos, o estar recluido el padre, el sujeto al recibir el llamado a ese padre, no encontrar el nombre del padre es lo que desencadena el detonante que hablábamos hace rato a la psicosis. Si bien viene siendo toda una construcción, ¿cierto? El padre pasó todo lo anterior, el padre está recluido, el nombre del padre está recluido, queda un hueco, encuentra ahí un hueco. Cuando el sujeto hace un llamado a ese nombre del padre y este no responde porque no está, y es donde surge de alguna forma el delirio. Y es como veo yo la postura de Lacan en cuanto a la posible intervención, ¿no? De esto que falta, llegaría a ser sustituido por el analista o por alguien que responda a ese llamado, ¿no? No sé, porque justamente me parece, o sea, estoy muy de acuerdo con lo que dijiste, pero no sé si lo diría así. Porque el problema es que Lacan propone justamente que cuando hay alguien en ese lugar es que se desencadena la psicosis. Yo creo que es donde no hay nada. Recordemos que está el agujero, pero el sujeto hace un llamado, ¿sí?, de alguna forma a eso, a ese soporte. Es decir, ¿cómo lo expreso? Cuando no está la madre, Gracias. él es el deseo de la madre, ¿no? Es el deseo de la madre, pero cuando no está la madre, ¿qué es lo que responde ahí? Lo que responde ahí es el nombre del padre, pero resulta que está recluido. Es que me parece que lo que vos decís es otra lectura. A ver si entiendo bien. Lo que vos estás diciendo es como una lectura que yo la he escuchado en la universidad, por ejemplo. Y lo que Félix está proponiendo es una lectura distinta de... Me parece que son lecturas distintas. Como posturas distintas. ¿Por qué te parece tan distinta? No, por eso que vos le decías de que en realidad no es que el nombre del padre no está, sino que me parece que son dos cosas distintas. Esto que él dice me hace sentido porque lo he escuchado alguna vez. Lo que vos estás proponiendo me parece que es otra cosa. O no es que el nombre del padre no está y... Pero si está recluido, a ver, no está, o sea, está no estando, no sé, pero, o sea, está en tanto no está. Lo que pasa es después qué se intenta hacer con eso. Hay un problema grande con esto, que es que P sub 0, creo que les dije la otra vez, cuando tú tienes el sub 0 es el primero, como acá, es el primero de una sucesión.
Claro. Mucho más complicado aún. Pero para lo que yo creo, después lo dices tú otra vez para ver, para que vayamos un poco dialectizando. Pero lo que yo entiendo que Lacan dice es que si algo viene acá, es decir, se ubica en este lugar, se ubica ahí en tanto un padre, que hace ahí ese llamado. Y este llamado es justamente lo que desencadena la psicosis. ¿Sí? Sí, a ver, yo lo entiendo de que se hace un llamado donde debería estar el nombre del padre, pero aquí no contesta nada, aquí no hay nada, hay un agujero. ¿Qué acude entonces de alguna forma a llenar ese agujero? Ahí acude la alucinación, el delirio. No hay nada, el sujeto empieza a delirar, porque no hay algo que lo soporte. Pero no es del agujero donde delira aquí. ¿Sí? En el borde del agujero. No precisamente el borde, pero sí alrededor de él, porque el borde sería esto azul, pero sí alrededor de él, es decir, en vez de hacer, porque en la neurosis se pudiera pensar que hay este recorrido, que es que la pregunta por el deseo de la madre se responde acá, ¿sí? Pregunta por el deseo de la madre se responde con el nombre del padre, entonces es como si se empezara desde acá, donde está la M, ¿se acuerdan? Sí. Sí, se viene acá y después se va esto. Mientras que acá no hay manera de... O sea, esta manera, digamos, está bloqueada. No se puede hacer. Entonces más bien se tiene que hacer este rodeo para poder establecer la metáfora delirante. Pero lo que se hace ahí es más bien, o sea, se va así. Pero entonces lo que vos decís es que hay, ¿hay un padre que se llama a un padre o no? En la psicosis, como yo la entiendo, no la hay, por eso es que genera... No está el significante del nombre del padre. No está. Ya va, pero cuando una cosa es el significante... Padre no lo hay, es donde surge el delirio. Pues y es donde se hace esto, ahí no hay diferencia, por eso no sé qué tan diferente sea. Sin embargo, son dos cosas diferentes, el significante del nombre del padre y el un padre. Claro, porque incluso, ¿cuál es la diferencia? Que un padre es una persona que viene a este lugar, mientras que el nombre del padre es un significante. Esto es P en A, es decir, es el padre en el otro, mientras que acá no está el otro, o sea, bueno, el otro está acá, digamos, que es donde sería, aquí estuviera I en A, pero aquí no hay un P que estuviera en ese lugar, no hay una terceridad, sino que el niño mismo se propone como esa terceridad, pero nunca puede ser terceridad porque sigue siendo dos. O sea... El un padre salía en concreto, es esa terceridad que hablábamos antes. Me parece que siempre los conceptos de Lacan conviene no decir que son alguien concreto, sino que pudiera ser alguien concreto, porque por ejemplo también pudiera ser... Lo que pasa es que ahí se me dificulta un poco, porque creo que tiene que ver un poco con la voluntad, o con la suposición de voluntad, porque esto es lo que nos quiere separar, ¿sí? Pero por ejemplo, no sé, pudiéramos decir que en Romeo y Julieta es más bien el pleito entre las dos familias lo que funciona de un padre, digamos, si se tratara de una psicosis. No estoy diciendo que se trate de una psicosis ni nada así. No es nadie concreto, pero... No es algo concreto, pero además es algo a lo que se le supone una voluntad. Porque se le supone que el pleito entre las dos familias quiere que no estemos juntos. Yo más bien, lo que me parece que conviene hacer con la psicosis es seguir este bordeamiento. Ayudarlo a hacer justamente este bordeamiento. Si es que no se ha logrado, porque justamente puede ser que no se haya logrado la metáfora delirante. Y una vez que se tenga la metáfora delirante, ahí se puede hacer quizás un trabajo. Porque una vez que se tiene, o sea, la metáfora delirante es una metáfora. Es decir, que tiene un significado oscuro. Y con eso quizás se pueda trabajar. Hacia ahí me parece que se tiene que dirigir, o sea, por eso se llama de una cuestión preliminar a todo tratamiento posible de la psicosis. Ahí está el tratamiento posible.
ahí está el momento donde se empieza a hacer posible el tratamiento. Pero eso tiene que venir con una cuestión preliminar, o sea, una pregunta preliminar. Que la pregunta preliminar viene dada justamente por la metáfora. Porque la metáfora, la pregunta fundamental es, ¿y eso qué quiere decir? Y por eso se establece. O sea, acá era, ¿qué es la existencia? ¿Qué es el sexo? ¿Sí? ¿Qué es el ser? En la psicosis no sé. De hecho, no sé incluso si se pudiera decir qué es. ¿Sí? Porque puede ser que ahí sí sea siempre caso por caso, digamos. Pero creo que justamente lo que la metáfora introduce, la metáfora delirante, introduce la posibilidad de una pregunta. Porque si es una metáfora, significa que hay... ¿Te acuerdas de esto? Que teníamos una significación, un significado inducido, tenemos estos dos que tachamos, que elidimos, tenemos un significado, ¿sí? O sea, hay elementos, digamos, oscuros, que no son transparentes. Mientras que acá se había pensado que todos los elementos eran transparentes. Pero una vez que se logra la metáfora delirante, ahí es, me parece, donde se puede hacer un tratamiento. Lo otro es, digámoslo así, un acompañamiento. Pero al momento de que se puede establecer la metáfora, me parece que ahí sí se puede empezar a trabajar. Y eso justamente tendría que ver con la reconstrucción del sujeto. O sea, acá se logra eso, desde la revisión del significante y del significado, se logra reconstruir el sujeto. Es decir, que ahí tenemos metáfora, tenemos legislación, tenemos pregunta. Y ahí te dice que sería reconstruir y no construir. Yo te diría que es porque el sujeto estaba estallado antes. O sea, esto hace que el sujeto estalle. Pero otra interpretación posible sería decir que es que el sujeto siempre ha estado, solo que ahora se está reconstruyendo. Entonces, básicamente esto es, digamos, lo más importante, que acá se intenta hacer este movimiento, pero no se logra, y como no se logra, hay que hacer este otro movimiento, que es un desvío. Pero es un desvío, el problema es que esto acá se propone como infinito. Me parece que justamente se trataría de la estabilización del significante y del significado. La metáfora delirante más bien establecen un final, pero quizás es un final donde, digamos, se logra escribir el infinito. Yo voy a repopular toda la tierra y toda la humanidad va a recomenzar conmigo. Pero eso precisamente es lo que nos permite escribir el infinito y que se detenga esto que sigue. Bueno, después no sé si se acuerdan, pero hay un par de páginas, la 546, 546 a 549. Y eso lo tomaremos la semana pasada y quizás empecemos de una vez el 5. Bueno. Porque ahí como tenemos buenas ideas, entonces conviene que dejemos un tiempo al final como para debatirlas un poco. Claro. Sí, si les parece. Por eso me adelanté un poquitico ahí. La próxima sería la 9, la 9
es. Claro, sí, es la 9. Y como vieron hay cosas interesantes en la última sección, entonces por lo menos algunas de ellas quisiera comentar. Sí, de hecho si pueden lean esta parte del 5, son 6 páginas, algo así. Bueno. Porque nos va a permitir también, o sea, ir comentando un poco también esta parte, digamos, ya más clínica, en el sentido de qué es lo que se puede hacer ahí, que me parece que está un poco en esa parte última, como empezamos a ver hoy. Y bueno, listo.